el A negada por B negado, ¿en qué combinación de la tabla va a dar 1? Tierno Ruiz José, por favor. En 0 nos va a dar 1, en 0, 1 nos va a dar 0, Sí, en 1, 0 nos va a dar 0 sí, y en 1, 1 nos va a dar 0. ok. Por lo tanto, bueno, pues aquí la función final, la F1, en donde va a dar 1. Manuel Trujillo, por favor. Eh, pues todas serían uno, ¿no? No, ¿por qué? ¿Mm? Ah, no. A ver, ¿en cuál combinaciones entonces vamos a obtener 1? Sigo esperando la respuesta de Manuel. No responde, bueno. Insisto, si no responden, les voy a poner inasistencia. A ver, Manuel Díaz No, sí. Ramírez, por favor. Ajá. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Ya? Sí, profe. Ah, perdón. A ver, Sería uno, cero, cero y uno, ¿no? ok, ¿el 1 en qué combinación? En el A, A por B. No, ¿en qué combinación de la tabla? A ver, en la 0, en la 1, en la 2, en la 3. Ah, en la cero. Ajá. Después, Luego en la uno va cero. sí, Luego en la dos, cero. sí. Y luego en la tres, uno. Ah, ok, correcto. Mm. Ahí está. Muy bien, gracias, Manuel. Entonces, esta es la función de la F1. Ahora vamos a encontrar el resultado de la función 2. En la función 2 tenemos que evaluar entonces primero cada uno de los paréntesis. A más B negado, después A negado más B, y por último la F2. Entonces, para el paréntesis de A más B negado, vamos a ver en qué casos da 1, en qué casos nos va a dar 0. Ahí le voy a pedir que nos dé la respuesta, por favor. Arenas Hernández Elizabeth, por favor. ¿Sí me escucha, profe? A más B negada. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok. A más bien negada, ¿verdad? Ajá, A mí me da uno en el cero, sí. en el uno me da cero, Y en el 1 da 0, exacto. en la 2 me da uno Sí, y en la 3 uno. ok, correcto. De hecho, es así. ¿Por qué? Porque nos va a dar 0 solo cuando los dos términos dentro del paréntesis sean 0, que sería cuando A vale 0, y B, como está negada, cuando B es 1. En 0 y 1 es el único caso donde da 0. Correcto. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, profe. Siguiente paréntesis, ¿en qué casos va a dar 1? Ahí le vamos a preguntar, por favor, a Castillo Ramos Gerardo. Sería, en el primero sería cero, En el primero sería 0. ¿Por qué? 1, A ver, vamos por partes. En la primera, ¿por qué me va a dar 0?
porque está negada en A, ¿no? Ok, si A vale 0 y la niegas, ¿qué vamos a obtener entonces aquí? Un 1. Y entonces tienes una OR donde una entrada vale 1. Ahí, ¿cuánto va a ser el resultado? A ver, Entonces es 1. ¿eh? Entonces es 1. Pues una OR, a ver si tienes en las entradas de la OR 1 y 0, ¿qué te va a dar? 1. 1. Luego en la siguiente, 0. no. Pues otra vez, ¿cuánto vale A? 0. Negado, este término va a dar 1. Perdón, ya lo vi, ya lo vi. Ajá. ¿Sí? Es 1 Ajá. y 0 y 0. No. En la combinación del 2 va a ser 0. Ahí sí 0. estoy de acuerdo, pero en la 3, B vale 1. Ajá, eso sería 1. Ok. Entonces ahí ese es el resultado que vamos a obtener. Hay que repasar esas tablas de verdad, Gerardo, ¿eh? Bien, vamos a encontrar la función final, la F2, el resultado de la F2, que sería el producto de estos dos paréntesis, de acuerdo a la expresión que vimos. Ahí le voy a pedir que me dé la respuesta. Cruz Ortega Brayam, por favor. Sí, profe. Sí, Aquí sería 1 en 0. sí, Sería 0, sí, 0 sí, y 1. y 1, correcto. Muy bien, Brayam, gracias. Y ahí está. Entonces, de esta manera tenemos resuelta la tabla de verdad. Tenemos la expresión de la F1 y la expresión de F2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. Bueno, pero yo sí les voy a hacer una pregunta. Quiero que observen el resultado que obtuvieron para F1. Y observen el resultado de la F2. ¿Cómo son para cada una de las combinaciones de entrada? F1 y F2. Son iguales. Igual. Son iguales. Entonces, aquí viene un aspecto que quiero que aprendan el día de hoy. Cuando dos circuitos tienen o cumplen con la misma tabla de verdad, es decir, cuando cumplen con el mismo resultado en todas y cada una de las combinaciones de entrada, esos circuitos son equivalentes. Quiere decir que puede usar uno o puedo usar el otro. Aquí la conclusión es, el circuito que genera la F1 es equivalente, es igual al circuito que genera la función 2. Puedo usar uno, puedo usar el otro, no importa, los dos van a generar la misma tabla de verdad. ¿Sí? Y de hecho, ahora quiero que observen algo más. Esta tabla de verdad, este resultado de 1, 0, 0, 1, ¿a qué compuerta equivale? XNOR. A la XNOR, así es, Marlene. La compuerta XNOR, que ayer la vimos en la práctica, nos da 1 cuando las entradas A y B son iguales y nos va a dar 0 cuando son diferentes. Entonces aquí hay algo más.
estos dos circuitos no solamente son equivalentes entre sí, el F1 y el F2, sino que los puedo reemplazar o los puedo sustituir por una compuerta XNOR entre A o exclusivo B negado. Cualquiera de las dos expresiones equivale a esto, a la A o exclusivo B negado. Así que en una expresión algebraica, si ustedes encuentran el producto de estos dos paréntesis o encuentran la suma de los productos que tengo en F1, estas expresiones se pueden sustituir por una XOR negada. Son equivalentes ya que cumplen con la misma tabla de verdad. A esto se le llama identidades en las compuertas lógicas, porque son equivalentes entre sí. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? En parte no, profe. ¿No? Ok. Bueno, vean por favor ahí las tablas, chequen su solución y me voy a dejar un minuto en lo que pasamos al ejercicio 3. A ver, quiero que empiecen a resolver el ejercicio 3. Si no lo han resuelto, empiecen a resolver el ejercicio 3 y lo vemos ahorita en un par de minutos, por favor. Brian, creo que se quedó abierto tu micrófono. Perdón, profe. No hay problema. Kevin, también está abierto tu micrófono. El pizarrón. Sí, profe. Ok. Y vamos a ver el ejercicio número 3, la solución del ejercicio número 3. Esa identidad que acabamos de ver, la expresión de esa identidad, anótenla, márquenla, porque vamos a utilizarla también más adelante. Vamos a hacer un pequeño formulario de ese tipo de expresiones. Entonces, la identidad booleana que ahorita anotamos, F1 igual a F2 y que es igual a una compuerta XNOR, guárdenla ahí para agregarla más adelante a ese formulario que vamos a utilizar. Bien, veamos el problema número 3, que tiene 4 variables de entrada llamadas P, Q, R y S, y 2 funciones de salida que son Y y Z. Bueno, a ver, vamos a preguntarle ahora a Lourdes Frías Castañares, por favor, ¿cuál sería la ecuación algebraica de la ecuación de salida, de la función de salida Y? Sería A ver, ¿qué pasó ahí, Lourdes? ¿Qué compuertas tenemos en esa función de salida del problema 3? tenemos PQ
más RS. A ver, ¿por qué el más? ¿Qué compuertas tenemos ahí? Ahí viene el asunto que hay que entender los símbolos que tenemos en el diagrama. Tenemos la AND, Ajá. la Entonces, la AND son productos de las entradas. entonces sería 0. A ver, estoy preguntando por el producto, no por la tabla de verdad. ¿Cuál es la ecuación? P por Q. Y luego, esa es una compuerta. En la otra compuerta AND, ¿cuál es el resultado? Es R por S. Y al final, ¿qué haces con el resultado de esas dos compuertas? Y luego es P más Q. ¿Por qué? ¿El más qué compuerta es? Esa viene siendo la... Bueno, primer compuerta AND es P por Q. Estoy de acuerdo. La compuerta AND que está en la parte inferior es R por S. Y el resultado de esas dos compuertas luego va a otra compuerta AND. Por lo tanto, se hace el producto de esas dos salidas. Y ese es el resultado final. La función de salida Y. Entonces, bueno, Lourdes, tienes que identificar las compuertas, ¿eh? Tienes que observar cuáles son los símbolos de cada compuerta, que entra y que sale en cada una, por favor. Sí. Vamos a ver la siguiente función, que sería en este caso la salida Z. Ahí, ¿cuál es la expresión que vamos a obtener? Lady Jesuri Jalam García, por favor. Sería P más Q Ajá. más la sumatoria de R más S. Ah, ok. Entonces, igual se va haciendo por pares, P más Q, la parte superior, R más S, la compuerta en la parte inferior y las salidas finalmente igual a otra compuerta ahora. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue es obtener la tabla de verdad. Entonces, ¿de cuántas combinaciones va a ser esta tabla de verdad, jóvenes? 16. 16. 16. Ok, entonces, a ver, quiero que construyan, por favor, esa tabla de verdad. Y tendríamos las 16 combinaciones. Bueno, vamos a evaluar igual compuerta por compuerta. Entonces, para el caso de la función de salida Y, la primera compuerta, P por Q, ¿en qué combinaciones nos va a dar 1 como resultado esa primera compuerta? A ver, vamos a preguntarle ahora a Marlene, ok, Marlene Cordero, levantó la mano, adelante. Ajá. 12, 13, 14 y 15. Ajá, son unos ahí, P y Q, y nos va a dar 1. Ajá, pero todas las demás los voy a dejar aquí ahorita en blanco. Ok, muy bien, gracias. Y para la otra compuerta, para R por S, ¿en qué casos nos va a generar un 1?
Belén Suárez, adelante. En donde R y S valen 1, que es la 3. Ajá. 7. 11. Y en la 15. Muy bien, Belén, gracias. Finalmente, la salida Y, en donde nos va a generar 1. La 15 nada más. A ver, Cristian Trujillo. Perdón. Aquí ya me cambié el nombre de nuevo, la imagen. Va de nuevo. Vi que Cristian levantó la mano y de repente desapareció su... Ah, sí, profe, en la 15 nada más. Cristian Urbán, ajá. Sí. En la 15 nada más, exacto, al ser un producto, el único caso donde ambas columnas da 1 es la 15 y todas las demás son ceros. Bueno, yo aquí lo dejo en blanco. Bien, ¿están de acuerdo todos con el resultado o hay alguna pregunta? De acuerdo, profe. Muy bien. Está bien. Ahora quiero que observen algo aquí. Esta expresión P por Q por R por S, pues todas son operaciones AND, ¿sí? Todas son productos. Y podemos darnos cuenta en la tabla de verdad que, aunque tengamos 4 variables en producto, al ser todas AND, se sigue cumpliendo la regla que aplicamos para el caso de 2 variables. Es decir, cuando tenemos un producto aquí de 4 variables, P por Q por R por S, solamente nos va a dar 1 en la combinación donde las 4 variables son verdaderas. En ningún otro caso obtenemos 1 en la tabla, solo cuando las 4 son verdaderas. Entonces aquí lo que vamos a deducir igual, otra regla que deben aprender es, bueno, cuando la AND es de 2 entradas, ya sabemos que el resultado es verdadero cuando las 2 son verdaderas, pero lo podemos generalizar, ese resultado, esa tabla de verdad de la AND, se puede generalizar si son 3, o si son como en este caso 4 variables, o si son 5, 6, el número de variables que ustedes quieran. La regla es que un producto o AND de n variables es igual a 1 solamente cuando las n variables también son 1 o son verdaderas. ¿Ok? Entonces, esa es una regla que ya pueden aprender. En una AND, en un producto, no importa cuántas variables tengan, solo el resultado va a ser verdadero solamente cuando tengan las n variables también en 1. Y ahora vamos a pasar a la siguiente combinaciones, a la siguiente función que sería z. Y vamos a encontrar también algo parecido ahí para la compuerta OR para z. Entonces, voy a aprovechar aquí esta misma tabla. Ustedes lo pueden hacer ahí por separado en su cuaderno. Yo aquí lo voy a aprovechar por cuestiones de espacio. Para z, evaluaríamos primero la suma de P más Q, después de R más S, y al final obtendríamos la función z. A ver, la función P más Q, ¿en qué combinaciones, fíjense bien, en qué combinaciones nos va a dar 0? Kevin Herrera, por favor.
Donde nos va a dar 0 es cuando ambas dan 0. Ok. Combinaciones. A ver, permíteme. Sería en la 0, 0. En la 0. ¿De cuál? En la combinación decimal 0. Ajá. Donde es P más Q. Sí. En la 1. Sí. En la 2, en la 3. Sí. Y ya. Y nada más. Muy bien, Kevin, correcto. Luis Enrique Ariza, por favor. Mande, profe. Sí, es en R cero más nada más, S. ¿verdad? Es la 0, da 0. Sí. La 4. La 4, correcto. La 8. Sí. La 8 y la 12. Y la 12, correcto. Y por último, entonces, ¿en qué combinación la tabla, la función z, va a dar 0 también? Ya participaste, Belén. Vamos a darle oportunidad a alguien más. A ver, Manuel Trujillo, adelante. En 0, profe. Ok, nada más. Porque en Sí. todas las demás, pues vamos a tener un 1, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, Manuel. ¿Están de acuerdo con esta tabla, con este resultado para la función z, o hay alguna duda, jóvenes? Ok. Y aquí, ¿cuál sería la deducción en esta tabla? ¿Qué podemos decir para una OR o una suma de 4 variables? Que solamente va a dar 0 cuando las 4 variables son falsas o cuando son 0. Lo mismo que decimos si son 2 variables. La OR va a dar 0 solo cuando sus dos entradas sean 0. Bueno, pues no importa de cuántas variables sea, si hay un circuito formado únicamente de compuertas OR, si hay una expresión que tiene únicamente sumas, pueden ser 2, 3, 4, 5, n variables, las que ustedes quieran. Si solamente tenemos compuertas OR, el resultado va a ser 0 únicamente cuando todas las variables de entrada sean 0. Entonces, este es digamos, otra regla que vamos a manejar de aquí adelante. Una suma, una OR de n variables es igual a 0 solamente cuando las n variables valen 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya con esto pueden deducir que para una compuerta OR o una compuerta AND, no importa cuántas entradas tengan, ya saben únicamente en qué casos esas compuertas van a entregar 0 o 1. Bien, dejo aquí el resultado un par de minutos para que lo revisen, para que tomen nota, para que chequen ahí con sus apuntes y pasamos en un momento al siguiente ejercicio, al problema 4, que ya lo pueden ir planteando. Vayan planteando el problema 4 ahí en sus apuntes, por favor. Ahí ya se van a dar cuenta que estamos usando compuertas de 3 entradas o de más. Entonces, vayan deduciendo cuál es la expresión matemática del problema 4, por favor. Problema número 4. Bueno, ahí tenemos en ese diagrama, pues ya varias compuertas AND de 3 entradas. Tenemos inversores también y tenemos al final una compuerta OR que hace la suma de todas las entradas. Y estamos hablando ya de
de compuertas pues de más de 2 entradas. Esas compuertas de más de 2 entradas se pueden buscar, hay que buscar en un manual de circuitos cuál es el chip o el integrado en donde tenemos compuertas de 3 entradas, que serían la AND, por ejemplo, la AND de 3 entradas es un circuito 74LS11, si no mal recuerdo. La OR de 4 entradas como tal no existe, pero recuerdo que hay un integrado que tiene una OR o NOR de 5 entradas. Ese número no lo recuerdo exactamente, pero bueno, se puede ir a buscar en Google, ¿sí? Decirle compuerta OR o NOR de 5 o de 4 entradas y nos devolverá el resultado del chip correspondiente. Pero esas compuertas de varias entradas también se pueden construir usando compuertas de 2 entradas. Eso lo vamos a ver ahorita al final de la clase. Por lo pronto vamos a comenzar a deducir la ecuación de cada una de esta función, de la función f de x, y, z. Entonces, es una función que en este caso tiene 3 variables de entrada, x, y, z, una sola salida. Y vamos a ver, la primer compuerta AND, la compuerta AND que está en la parte más alta del diagrama. ¿Cuál sería el resultado de ese producto de 3 variables? ¿Quién me dice, por favor? Ok. Adelante, Carolina. Sería X por Y por Z not en lo negativo. Ok, entonces X por Y por Z negada. ¿Sí? Se dice negada, no negativa. Z negada. Muy bien. A ver, la siguiente compuerta AND, la que está más abajo. La segunda, ¿cuál sería el resultado? Alixel y Tierno Ruiz nos va a decir después, por favor, la tercera AND. ¿Sí, Alixel? Sería X por Y negada por Z. Así es. X por Y negada por Z. La tercera compuerta AND. La tercera es X negada por Y negada por Z. X negada por Y negada por Z, correcto. Y la última, la cuarta compuerta AND. Osuna Fregoso, adelante. Es X negada por Y negada por Z negada. Ok. X negada por Y negada, Z negada. Muy bien, correcto. Entonces, bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo con ello. La primera compuerta es XY, Z negada. La segunda AND, X por Y negada por Z. La tercera, X negada, Y negada por Z. Y la última son X negada, Y negada, Z negada. Y al final pueden ver que todas se van, las salidas de todos estos productos se van a sumar, se van a una compuerta OR. De manera que la función final, pues es la suma, es una OR de 4 entradas, es la suma de estos 4 productos de 3 variables. Bueno, una vez que ya tenemos, pues todo esto, pasamos a construir la tabla de verdad. ¿De cuántas combinaciones será nuestra tabla de verdad en este caso? 8 combinaciones, del 0 al 7. Entonces, vamos a anotarla. Decimal, las entradas X, Y y Z. Y vamos a evaluar cada uno de los productos. X, Y, Z negada. X, Y negada, Z. X negada, Y negada, Z. Y X negada, Y negada, Z negada. Al final se obtiene la función E. Ahí están. Y vamos a evaluar entonces cada una de estas compuertas AND. Y para ello, pues vamos a aplicar la regla que vimos del ejercicio anterior. Es decir,
este producto, por ejemplo, X por Y, Z negada, pues va a ser 1 solamente en aquellas combinaciones donde los 3 términos que están multiplicando, los 3 términos del producto, tengan el valor de 1. Entonces, para esta primer compuerta, para este primer término, X por Y, Z negada, ¿en qué combinaciones de la tabla vamos a obtener verdadero o 1 lógico? Sí, José Trujillo, adelante. ¿En el 7, profesor? En el 7, no. Anda cerca, pero Perdón, no. sería en el 6, perdón, en el 6. En el 6, así es. En el 6 tenemos X en 1, Y en 1, y Z vale 0, pero como se va a negar, entonces el Z negada me va a dar 1, y en ese caso tengo un 1 en la salida. ¿Hay alguna otra combinación de la tabla que cumpla con ese criterio? No, profe. No, así que todas las demás pues van a ser ceros. Las podemos dejar en blanco. Yo aquí, bueno, lo llené con ceros, pero se pueden quedar en blanco las que sean ceros, para no estar llenando todo en la tabla. Muy bien. La siguiente, XY negada Z, ¿en qué casos nos va a generar un 1? A ver, ¿quién nos dice ahora? En el 5, profesor. A ver, sí, Berenice, Michelle. En el 5. Solamente en el número 5. Ok. Ok. Sí, porque ahí tenemos que X vale 1, Z vale 1 y Y es 0, pero al negarla, pues va a ser 1. Y nada más. Siguiente, la siguiente compuerta de 3 entradas, en donde obtenemos 1. A ver, vamos a decirle a alguien más, ya participaron José Trujillo y Manuel. A ver, alguien que no haya participado. Tierno, José Tierno Ruiz, adelante. Solamente sale 1 en el 1, profesor. En el 1, ajá, porque X sale 0, negado es 1, y en 1, Y negada 0. Ok. Correcto. La última AND, ¿en donde nos va a dar 1? En la 0. En la 0. Ok, Luis Enrique. Allí, las 3 variables negadas generan 1. Ok, entonces ya tenemos el resultado de las 4 compuertas AND. Ahora, ¿qué vamos a hacer para encontrar la función final? Pues la función final es una OR, una suma de estas 4 columnas. Es una OR de 4 entradas. Pero esa OR de 4 entradas solamente va a dar 0 cuando todas sus entradas sean 0. Y entonces, ¿en qué casos nos va a dar 0 la función final, la OR de salida? Sí, Jocelyn Camarillo, adelante. Sería en la 2. En la 2. Ajá, en Sí. la 3. Sí. En la 4 y en la 7. Ajá. Sí. Y en la 7, correcto. Y en todas las demás, donde hay una AND que vale 1, bueno, pues ahí el resultado será verdadero. Y entonces ya llegamos a la tabla de verdad final y nos damos cuenta que el circuito nos va a entregar 1 en las combinaciones 0, 1, 5 y 6. Y 0 en todas las demás. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría repetir cómo salieron los ceros al último, en la última columna? Ok. Fíjate, ¿cuál es la última compuerta que tenemos en el circuito? Es una OR, para obtener la F. Es una OR que va a sumar
el resultado de cada uno de las AND que ya tenemos aquí en la tabla. Entonces, hace un ratito dijimos, en una compuerta OR, no importa cuántas entradas tengas, en una OR el resultado es 0 si todas las entradas reciben ceros. Entonces, vamos a ver aquí la tabla. ¿En qué casos las 4 entradas, las 4 AND, dan ceros? Pues aquí tenemos un 1, un 0. En la 1 también tenemos un 1, me da verdadero. En la combinación 2, aquí veo que todas mis compuertas AND son ceros, entonces por eso da 0. También en la 3, todas las AND son ceros. En la 4, todas las AND me dieron 0. En la 5, aquí tengo una AND en 1, bueno, pues va a dar verdadero. En la 6, este producto es 1, también me va a dar 1 entonces la salida. Y en la 7, las 4 AND dan 0, el resultado va a ser 0 también. ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Se fijaron qué rápido encontramos ahora la tabla? Simplemente aplicando los conceptos pues de cuando dan 1 y cuando dan 0 las respectivas compuertas. Bien. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Ninguna, profe. ¿No? Ok, bueno. Como les digo, lo importante es que ahora sigan haciendo ustedes ejercicios de este tipo. Ahorita les voy a dejar más ejercicios, pues para que sigan aplicando estos conceptos. Y como pueden ver también, pues, el chiste de esto es aprenderse las tablas de verdad. Realmente no hay mucha dificultad si aprenden las tablas de verdad y si entienden la forma en que se va evaluando el circuito compuerta por compuerta. Hay que determinar qué entrega cada una de las compuertas. Pero todo consiste en aprenderse muy bien las tablas de verdad. Bueno. Voy a dejar aquí un par de minutos esta tabla para que tomen nota, para que chequen con sus apuntes y ahorita les voy a explicar estos productos, estas compuertas de varias entradas, cómo las podemos construir usando las compuertas que ya tienen 2 entradas únicamente. A ver, jóvenes. Vamos ahorita a hacer aquí un pequeño paréntesis. Vamos a retomar este último ejercicio que resolvimos, el número 4, y les explico. En este ejercicio, en el diagrama que está en los problemas, en las notas, pues ahí lo dibujé utilizando compuertas AND de 3 entradas y una compuerta OR de 4 entradas. Si no tuvieran esas compuertas de 3, de 4 entradas, bueno, pues lo podemos ir resolviendo por partes. De hecho, uno de los ejercicios que hicimos previamente, se fijaron que la AND de varias entradas la hicimos por pares de 2 en 2. La OR también se puede ir resolviendo por pares con compuertas de 2 entradas únicamente. Entonces, este circuito, por ejemplo, si yo tengo X, Y, Z, y quiero obtener este primer término, X por Y, Z negada, lo puedo hacer de esta manera. Usando las compuertas que tienen de 2 entradas, sería X por Y, primera compuerta AND, y después el resultado a otra AND de 2 entradas con Z negada. Y de esta manera obtengo este producto XY, Z negada. Y hago lo mismo con los siguientes. Lo puedo ir resolviendo por pares. Entonces, en el siguiente, X por Y negada. Y después a otra AND de 2 entradas por Z.
Y después, otra vez por pares, X negada Y negada por Z y el último sería X negada por Y negada De hecho, no necesito dibujar otra compuerta aquí, porque ese producto X negada, Y negada, ya lo tengo. Si se dan cuenta, ya lo obtuve aquí arriba. No lo repito. Mejor ya de aquí lo puedo llevar a otra compuerta, X negada, Y negada, y entonces por Z negada. Así quedaría. X negada, Y negada, Z negada. Ya puedo tomar este X negada, Y negada que es común de la compuerta anterior. Y después para la OR, pues nuevamente por pares. Una OR de 2 entradas, por ejemplo, hace la suma de los dos anteriores. Aquí otra OR de 2 entradas, se hace la suma con estos dos. Y finalmente, la salida de estas dos a otra OR de 2 entradas, que obtengo al final la función X, Y, Z. Y entonces, bueno, pues, sí, se hace un poquito más elaborado el circuito, pero todo esto lo puedo resolver usando compuertas solamente de 2 entradas. No necesariamente tengo que utilizar las de 3 o 4 entradas si no las tengo a mi alcance. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda en este diagrama? No, profe. No, profesor. No, ok. Ya para terminar, simplemente aquí, ahorita les comparto mi pantalla, así muy rápidamente. Si yo me voy aquí a Google, por ejemplo, y le digo AND de 3 entradas, y aquí pueden ver, aquí ya me regresa circuitos, por ejemplo, aquí el 74HC11 o 7411, y aquí pueden ver que existe estas compuertas de 3 entradas, el número del integrado, y aquí les da el diagrama de las terminales, si quieren usar directamente las compuertas de 3 entradas para construir el circuito, lo pueden hacer. Ahí en el simulador, cuando ustedes estuvieron seleccionando sus compuertas, ahí se habrán dado cuenta que también menciona que hay compuertas de 2, 3, 4 entradas. Bueno, pues ahí también pueden ustedes ir a seleccionar el integrado que necesiten de acuerdo a al número de entradas que requieran en sus compuertas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto ya es cuestión de curiosidad, de buscar cuando se necesitan compuertas de más de 2 entradas. Profe. ¿Sí? Si sobra una entrada, ¿se conecta a tierra? Depende de qué compuerta se trate. Si es una AND, la tenemos que conectar a 1 porque si multiplicamos por 1, no se altera el resultado. ¿Sí? Si es una OR, ahí se mandaría a tierra porque si le sumamos 0 a algo, tampoco alteramos el resultado. Eso es parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase. De hecho, voy a publicar en Classroom un formulario, ahorita terminando, y con ese formulario vamos a empezar a trabajar la siguiente clase, algo que se llama álgebra booleana o álgebra de Boole, que son todas las reglas matemáticas para diseñar y construir con circuitos lógicos. Pero les digo, si es una AND, el producto, las terminales que sobren deben ir a 1, porque algo por 1, A por 1 es igual a A, no se altera. Si es una OR, debe ir a 0 las terminales que sobren, porque algo más 0, A más 0, es igual a A, tampoco se altera la igualdad. Pero si ustedes dicen A por 0,
entonces ahí todo lo hacen 0. Si dicen A más 1, ahí el resultado va a ser 1. ¿Por qué? Porque es una OR, la suma es una OR, y en una OR donde una entrada vale 1, el resultado se hace 1 todo el tiempo. Bueno, pues espero que les haya gustado el tema de hoy. Digo, estuvo bastante interesante, y estas pues son las reglas con las que empezamos ahorita a analizar, y después vamos a diseñar circuitos con compuertas. Así que, pues cualquier duda, terminen por favor los problemas que están pendientes, y continuamos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.